Eso es lo que nosotros anhelamos, poder conocer más el corazón de Dios, poder estar en comunicación con Él. Y es por eso que Dios en este tiempo y en todo tiempo ha estado buscando adoradores, verdaderos adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Pero qué significa adorar en espíritu y en verdad? ¿Por qué es que Dios anda buscando esos adoradores? ¿Por qué la palabra nos dice que Dios anda buscando? ¿Cuándo es que nosotros buscamos algo? Cuando se nos pierde, ¿verdad? Cuando necesitamos. Es que Dios está buscando esos adoradores. Yo le invito a que busquen Juan capítulo 4, libro de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice así la palabra del Señor: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Bendito sea el Señor. El Señor aquí hablando a la mujer samaritana, ¿verdad? No voy a hablar de la mujer samaritana, ni de ese encuentro, ¿cierto? Pero sí voy a destacar lo importante y la profundidad que hay aquí en la palabra del Señor, cuando se refiere a que Dios anda buscando esos adoradores y que es necesario que esos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe, amados? Hay un enemigo tremendo en las iglesias. Hay un enemigo que quiere matar a aquellos adoradores en espíritu y en verdad. Y este es un mensaje más bien de advertencia para nosotros que estamos recién comenzando como congregación, para que estemos apercibidos a lo que el enemigo quiere hacer. Uno de los grandes enemigos de la espiritualidad es la religiosidad. ¿Sabe? El verdadero enemigo de la espiritualidad no es el agnóstico ni el ateo. ¿Sabe? Porque ellos claramente niegan la existencia de Dios. Ellos la niegan. El verdadero enemigo de la espiritualidad es la religiosidad. Y nosotros debemos estar apercibidos y estar ahí atentos a no caer en una religiosidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que estamos cayendo en una religiosidad? ¿Cómo podemos estar apercibidos de aquello? El Señor dice que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? ¿Recuerdan que en aquel tiempo estaban los fariseos, los saduceos, los escribas? Aquellos que se creían, ciertos, súper espirituales, que se dejaban llevar, cierto, por ritos, por rituales, por costumbres, por tradiciones, que adoraban a Dios solamente de apariencia, se vestían de piedad, pero su corazón estaba lejos de ser un verdadero adorador, un verdadero espiritual, un verdadero ser espiritual, que adore a ese Dios en espíritu y en verdad. Ellos se creían rectos delante de Dios por el solo hecho de cumplir ritos, liturgias y tradiciones de hombre. Pero ¿cuántos cristianos hoy en día hay que caen en lo mismo? Muchas veces yo me vi cayendo en eso. Y sabe que uno no se da cuenta. Es tan fácil, amados,
caer de la espiritualidad a la religiosidad. Es solo un pelo el que nos separa de aquello. Un paso en falso y ya estamos cayendo en la religiosidad. Yo me vi muchas veces aquello. Y Dios tuvo que levantarme y hacerme entender y poder examinar mi vida y hacerme un autoanálisis y decir, sí, es que realmente estoy cayendo en religiosidad. Y son cosas tan sencillas que uno dice, no, esto no puede ser. Yo no, pero si yo estoy aquí con la palabra, pero en actos, en actitudes, muchas veces caemos en eso. Es por eso, amado, que abra sus oídos, su entendimiento, para que pueda escuchar y entender y comprender lo que Dios está hablando en esta mañana. Porque esto nos va a servir a futuro, tanto en este momento como a futuro, para estar apercibido. Fíjese que en Isaías, en el primer capítulo de Isaías, el versículo del 10 al 20, no lo busqué, yo lo voy a leer. Dios hace una seria reprensión, no tan solo a los líderes del pueblo de Dios en ese tiempo, sino también al pueblo. Yo le voy a dar lectura. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Qué palabra, amados, tan fuerte. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Que se le dijo el Señor a ese pueblo. Mire cómo trata aquí a los grandes líderes, los compara con el pueblo de Sodoma. Qué fuerte, una ciudad totalmente prostituida, ¿verdad? Un pueblo que estaba totalmente alejado de las cosas del Señor. ¿Por qué es que Dios se dirige ahí a los líderes? Porque ellos, los fariseos, los que estaban ahí a la cabeza, ¿cierto? Son ejemplo del pueblo. Ellos son los que debieran ser ejemplo en rectitud, en un buen andar, en un camino de santidad, en un ejemplo de búsqueda de Dios. ¿Y el pueblo qué tenía que hacer? Ver a Dios obrando en ellos. Pero ellos hacían lo contrario. Ante el pueblo tenían una actitud distinta, pero su corazón estaba totalmente desviado. Y la palabra del Señor nos dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, la primera parte, que Dios no puede ser burlado. No os engañéis, que Dios no puede ser burlado. Podemos aparentar muchas cosas, demostrar muchas cosas, pero al Señor no lo podemos engañar. Y después el Señor, ¿a quién habla? Al pueblo.
comparándolo también, ¿cierto?, con Sodoma, que es igual o peor que Gomorra. ¿Por qué? Porque el pueblo también se había desviado hacia sus propios caminos, lejos de la justicia, lejos de la rectitud del Señor. ¿Saben por qué? Porque habían caído en la religiosidad. Habían caído en ser religiosos. ¿Pero qué es un religioso? ¿Qué es un religioso? ¿A qué se refiere cuando se habla de un religioso? Un religioso, primeramente, es aquel que se esmera por cumplir obligaciones religiosas. Hace acciones para estar bien con Dios. Pero por detrás hace otras cosas. Cuando nadie lo está viendo, porque piensa que Dios no está ahí. Un religioso se olvida que la presencia santa de Dios está a las 24 horas del día con nosotros. Aun cuando estamos durmiendo, aún nuestros pensamientos, lo más íntimo de nuestro corazón, es que Dios está ahí y Dios conoce. Un religioso se olvida de eso. Un religioso se cree con licencia para cuando está fuera de la congregación o cuando se aleja, ¿cierto?, de un grupo, de un culto, de hermanos, para decir o hacer lo que bien se le dé la gana. Porque no tiene en cuenta que la presencia del Señor está ahí. No hay temor de Dios. Un religioso no tiene temor de Dios. Gracias. Un religioso es aquel que sin ni un problema, muchas gracias, hermano, juzga a otros sin mirarse a él mismo. ¿Saben? Si hay algo que yo tengo temor, es de poder juzgar a otra persona. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Yo jamás podría criticar a un evangelista, porque yo primeramente me comparo con él y digo, ¿cómo voy a criticarle yo a ese evangelista cuando ese varón o esa mujer de Dios ha llevado más almas a Cristo que yo? Porque yo tal vez no tengo tiempo, ¿verdad?, para salir a evangelizar, hay tantas cosas, o estoy trabajando en otra área de la iglesia. Pero debemos estar apercibidos y tener cuidado con eso. De criticar tal vez a un hermano que está haciendo algo, la forma en que lo hace. O un predicador. ¿Es que realmente yo lo hago mejor? ¿O es que tal vez yo lo haría de esta forma? Sin querer, amados, estamos cayendo en ser religiosos. Un religioso es aquel que se esmera por cumplir obligaciones religiosas. Hace acciones para estar bien con Dios. Cree que solamente Dios está en el templo, pero fuera de sus puertas se olvida. Un religioso no solamente critica. Un religioso es aquel que le da más importancia a la apariencia externa que a lo interno. Es decir, un religioso vendría a ser un hipócrita, que aparenta ser un adorador. ¿Recuerdan Lucas 18, el publicano y el que se golpeaba el pecho, el fariseo y el publicano? ¿Recuerdan que él decía, yo he cumplido todo, yo te diezmo de todo, ayudo a la viuda, ayudo al huérfano? Yo, falta de humildad. Y sin embargo el publicano ni siquiera quería levantar su vista para mirar, lo único que hacía se golpeaba el pecho. Un religioso es aquel que le da importancia a esa apariencia externa para que los demás vean cómo soy yo. Mírenme, que yo soy súper espiritual. Miren lo que hago, miren cómo soy, miren cómo me conduzco por la vida. Arrogancia y falta de humildad. Caemos en la religiosidad. De más está decir que ese sacrificio de alabanza que hace, ¿cierto?,
el Señor no lo recibe. Un religioso está más preocupado de lo que pasa alrededor en vez de concentrarse en lo que Dios quiere entregarle en el momento. Mire, si hay algo que yo siempre le hablé a mis hijos cuando estaban chiquititos, cuando nos congregábamos en otra iglesia, y ellos salían a jugar al patio afuera, mientras estaba el culto, porque en ese tiempo no había escuela dominical ahí para los niños en ese horario de culto. Yo le decía a mi hijo, ustedes tienen que estar en el culto. Es importante que ustedes estén ahí porque en cualquier momento del culto puede haber una presencia tremenda del Señor, puede pasar algo extraordinario. Yo me decía, pero mamá, ¿qué puede pasar? Yo le decía, mire, imagínense que ahí en medio de la alabanza, en medio de la adoración, o en medio de cuando el pastor esté predicando, cuando se esté ministrando, imagínense que descienda un ángel del cielo, un ángel gigante, y que todos ahí lo vean, y que entregue un mensaje del Señor. Ustedes solamente van a ser espectadores y no protagonistas de eso, porque van a estar afuera y no van a poder mirar lo que Dios está haciendo ahí. Van a tener que conformarse solamente con lo que le cuenten. ¿Y cómo era? ¿Y qué dijo? ¿Y qué pasó? Entonces mi hijo me decían, sí, ¿verdad, mamá? Costaba tenerlos adentro, pero al final, cierto, los entrábamos ahí, estaban al ladito. Porque es importante, amado, aquí quiero llegar con esto, que nosotros debemos ver cada oportunidad, cada culto, cada reunión que nosotros nos juntemos como congregación, como pueblo, debemos verlo como una oportunidad en que Dios algo grande va a hacer en nuestras vidas. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Alaba su nombre, iglesia. Cada instante. No es necesario que aquí esté un profeta o un hombre del extranjero que pueda venir acá adelante. Si la presencia de Dios la tenemos nosotros. Si bien es cierto el pueblo de Israel, como hablábamos el otro día, tenía la nube, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo es más grande que cualquier cosa. ¿Qué hubiese dado ese pueblo de Israel por tener el Espíritu que nosotros tenemos? ¿Qué hubiese dado ese pueblo porque tenía el Espíritu ahí? Venía y se iba en el Antiguo Testamento. Pero nosotros, amados, tenemos la gracia, tenemos ese Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Lo tenemos aquí las 24 horas del día, está aquí con nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos ver cada instancia de la iglesia como una oportunidad para experimentar algo nuevo de Dios. Escuchar y estar atento a la palabra que se predica aquí adelante, amado. ¿Usted cree que esta palabra que se exhorta, que se habla de aquí adelante, es algo que se nos ocurre a nosotros en el corazón? Es que ya sabes que no tenía nada que predicar mañana, pues esto, listo. No, amado. Son horas de búsqueda, días de oración, de estudios, de orar, de confirmar, de decir, Señor, muéstrame, acostarse pensando en la palabra, orar y levantarse pensando en la palabra. ¿Qué estamos haciendo con las palabras predicadas desde este púlpito para usted? Porque muchas veces, amado, sin querer caemos en la religiosidad. El escuchar, qué lindo, pero ¿de qué se predicó? No sé, pero estuvo lindo. ¿Qué estamos haciendo? La semana pasada el pastor predicaba acerca de tener fe para cumplir el propósito por el cual usted ha sido llamado. Cada instancia debe ser tomada la palabra del Señor y arraigarla, amado. Ser como Samuel, tomar la palabra y no dejarla caer a tierra. Si usted no toma cada palabra que se predica en este lugar y no la atesora y no la comienza a experimentar y no la comienza a poner en práctica, amado, en vano es que usted siga viniendo, porque año tras año se va a ver en la misma situación y vamos a caer en una iglesia más de religiosidad. Mire,
Iglesias religiosas, hay muchas. Hay muchas. Usted puede ir a cualquiera de ellas y va a entrar y va a hacer una rutina al culto y se van a su casa y siguen con su vida diaria y vuelven el otro domingo, porque entran en una rutina, en una tradición. Eso, amados, es religiosidad. Debemos encender la chispa del Espíritu Santo y ansiar y tener pasión y decir: yo quiero congregarme, yo quiero ir, porque quiero ver qué Dios tiene para mí, quiero ver qué es lo que el Señor me va a entregar hoy día, quiero ver a ver qué va a hablar el Señor a mi corazón, qué es lo que Dios demanda de mí. Ese debe ser su sentir. Un religioso está más preocupado de que los demás, de lo que los demás piensan de él, en vez de preocuparse de lo que Dios está pensando de él. No nos preocupemos, amado, del que está al lado. No nos preocupemos de la hora, del calor. Mire, nunca vamos a encontrar un tiempo exacto para venir y alabar al Señor. En verano, mucha calor. Y en invierno, mucho frío. Quedémonos en la casa. Siempre vamos a encontrar un pero, porque como seres humanos somos así. ¿Sabe? Estaba leyendo algunos testimonios por internet de hombres de la selva que viajan hasta 8 horas solamente para ir a congregarse un día y ir a escuchar la palabra del Señor. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué sacrificio! ¿Sabe? Porque son hombres que viven en la selva, en Ecuador, en el Amazonas. Hombres que viajan en canoa, con su familia. Salen de noche, de madrugada, con sus niños, porque ellos tienen hambre de la palabra del Señor. Y con qué gozo se devuelven a su casa, meditando y experimentando en su vida la palabra, lo que el Señor les habló. Ese debe ser nuestro sentir. Esa debe ser nuestra pasión. Experimentar y tomar, absorber. Es que debemos ser una esponja, amados. Absorber la palabra. De manera que cuando alguien nos estruje, ¿qué va a salir? La palabra va a fluir. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Un religioso le basta con venir una vez a la semana y cumplir un rito espiritual. Y muchas veces viene obligado y de malas ganas, en vez de que el amor de Dios le mueva y le conmueva a venir y congregarse, a buscar una oportunidad. ¿Sabe? Cuando comencé en los caminos del Señor, recuerdo que estábamos en la iglesia con mi esposo y llevábamos a nuestros hijos chicos. Era tanta la ansiedad, era tanta la pasión de poder ir y buscar una instancia, que íbamos a todas, tanto que muchas veces fuimos burlas de nuestros hermanos, porque éramos de los primeros en llegar y salíamos al último, apagábamos la luz y cerrábamos la puerta. Pero yo doy gracias al Señor por ese tiempo. Y dije: Señor, que nunca pase eso. Porque es típico que la gente habla, es que ella está en el primer amor. Y ese primer amor se va. No, amados. El amor permanece. El amor de Dios, la pasión por Jesucristo, la pasión por su palabra debe permanecer día tras día, sin importar la situación que usted esté viviendo, sin importar sus problemas. Si tiene problemas con su esposo, él no importa, el Señor no tiene culpa. Entrégueselo al Señor y basta. Usted siga experimentando la presencia de Dios. Si su trabajo está, cierto, con muchas situaciones, muchos problemas, entréguele al Señor, descanse, aparte tiempo para el Señor. La búsqueda constante del Señor en oración. ¿Cuántas veces, amados, doblamos rodillas? ¿Qué pasa con doblar rodillas? Yo me gozo y quiero alabar, honrar ahora a las iglesias pentecostales, amados.
Son iglesias que usted entra y todos de rodillas. Ahí no están pendientes que la artritis, la artrosis, que la falda, el vestido, la ropa. Amado, Dios te saca de cuadraturas. Dios te hace desarmarte. Porque Dios es un Dios extraordinario. Es un Dios que no es un Dios de rutina, no es un Dios cuadrado. Dios es un Dios grande, libre, que se mueve con libertad. Él hace como quiere. Hay cosas que Dios hace que nos va a sorprender. ¿Qué es lo que dice la palabra ahí en Jeremías? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. No dice que te va a enseñar cosas que ya aprendiste en la otra iglesia. No te dice que te va a enseñar cosas que ya te enseñaron otros. No te dice que te va a enseñar cosas que aprendiste en algún instituto. Te dice cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Cosas que nos van a sorprender y decir, oh, yo no pensaba que Dios se movía de esta forma. Es que yo no entendía, que yo siempre vi esto. Clamar a Dios, clamar con el corazón. Un religioso es legalista, prefiere cumplir con las leyes antes que con la palabra del Señor. Sin embargo, Pedro y Juan dijeron en la palabra en Hechos 4:19, juzgad si es justo obedecer a Dios, ¿cierto? A los hombres antes que a Dios. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Un religioso es legalista. Un religioso es tradicionalista. No importa lo que Dios quiera hacer, pesa más la tradición que lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Mateo 15. Mateo 15 del 1 al 3 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Cierto? Por vuestra tradición. Un religioso es tradicionalista. No importa lo que Dios quiere hacer, pero es que tiene que ser de esta forma, tiene que ser así, porque siempre lo hemos hecho de este lugar, siempre lo hemos hecho de esta forma. Es que así sale más bonito, es que es lo que yo pienso, es que lo que yo creo. Amados, tenemos que estar apercibidos y tener cuidado de no caer en la religiosidad. Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir adoradores en espíritu y en verdad? Adoradores en espíritu quiere decir conocer a Dios por experiencia. No por lo que me han contado, no por lo que yo solo leo en la Biblia, que aquí dice que existió un Dios grande, que vino, que murió por mí, que derramó su sangre, qué hermoso y qué lindo, pero yo lo leo y lo conozco acá, estoy adquiriendo conocimiento. Amados, adoradores en espíritu es tener una experiencia sobrenatural con Dios. Es que Dios te mueva, es que sientas el fuego del Espíritu Santo en su vida. Algo grande tiene que pasar. No solamente tomar tus emociones, tomar tu espíritu y tomar todo tu ser. Ese es un verdadero adorador. Experiencia, amado. Experiencia con Cristo. Si aún no lo has vivido, busca. Busca de Dios. Métete en intimidad con el Señor.
Y arrodíllate ahí en tu casa, en tu pieza, y dile: Señor, mira, no me voy a levantar de acá hasta que algo sienta. Una cosquilla, un calambre, lo que sea, pero yo algo tengo que sentir. Algo voy a sentir en este día, porque yo no me voy a levantar de aquí, Señor, hasta que tú te derrames. Señor, y si algo siento, lo voy a tomar que viene de parte de ti. Pero tenemos que hacerlo. Conocer a Dios por experiencia, amado. ¿Cuántas iglesias conocen a un Dios histórico? Un Dios por conocimiento, por tradiciones que mi papá me contó que Dios era aquí, mi abuelo, mi tatarabuelo. Dios quiere que tengamos ese encuentro. Dios busca, anda buscando. ¿Dónde están esos adoradores en espíritu y en verdad? ¿Dónde están esos adoradores? ¿Dónde los busca el Señor? Busca esos adoradores, porque ahí es donde el Señor quiere derramarse, ahí es donde Dios quiere obrar, ahí es donde el Espíritu Santo se va a mover, y va a haber sanidad, y va a venir el avivamiento, y va a venir la restauración. Pero mientras, amado, sigamos sentados, sigamos haciendo las mismas cosas, estamos cayendo en una religiosidad y no nos damos cuenta, porque el enemigo es tan astuto. Ser espiritual, amados, es buscar retos espirituales, buscar de esa intimidad en oración. Ser espiritual es ver todas las actividades de la iglesia como una oportunidad para recibir de Dios, para experimentar algo nuevo. Ser espiritual es ser humilde de adentro hacia afuera, es reconocer los méritos de otro, es reconocer y decir: ella sirve para esto, yo no tengo aquí el don, no tengo el talento. Es reconocer los méritos de otro, pero no por el hecho que yo no lo tenga voy a decir al otro que tú tampoco sirves. Tengo que reconocer. Bendito sea el Señor. Ser espiritual, amados, y esto sí que nos cuesta, es aceptar la reprensión y no enojarme. Estamos acostumbrados a que Dios nos hable puras cosas lindas, que nos acaricie. Eres linda, el Señor te levanta, te anima. Pero cuando el Señor nos reprende, vaya que no nos gusta. Ser espiritual es aceptar la reprensión y no enojarme cuando me corrigen, y no irme de la iglesia porque no me toman en cuenta. Y en esto, amado, mostramos madurez. ¿Qué es la madurez? La madurez no se mide por las canas, ni por las arrugas, ni por el tiempo que yo lleve en la iglesia. La madurez se mide. ¿De qué forma usted puede ver si una persona es madura espiritualmente? Cuando vemos de qué forma enfrenta un problema. Cuando usted ve de qué forma esa persona enfrenta un problema, ahí va a ver claramente la madurez de la persona. ¿Actúa como un niño? ¿Cómo actúa un niño cuando le reprenden? Se enoja, llora, patalea, se va. O simplemente tomamos la reprensión humildemente y decimos: gracias, Señor, tomo esta tu palabra, la tomo para mí con humildad. Ahí usted mide la madurez. Ser espiritual es amar de verdad, no criticar, no condenar, es ser paciente. El espiritual siempre va a apelar al amor y a la misericordia, a la reconciliación. Es mostrar el fruto del Espíritu que habla, ¿cierto?, en Gálatas 5:22. Amar no solo a Dios, sino a su prójimo. Ser espiritual es aquel que siempre fluye el gozo. Es aquel que siempre fluye con gozo. Es aquel que siempre está mostrando el gozo sin importar la dificultad y el problema que tiene. ¿Recuerda que el Señor dijo que no teníamos que ser como aquellos que se paraban en las esquinas? O que mostraban que estaban ayunando, pálidos, ¿cierto? Estoy ayunando. O estoy en oración.
mostrar una apariencia externa. Estoy enfermo, estoy pasando por problemas. Ahí hay un espíritu de conmiseración en las personas. Bueno, eso es para otra predicación. Pero muchas veces está eso. Debemos tener cuidado. Ser espiritual es mostrar el gozo, no importando las circunstancias que nos rodean. Bendito sea el Señor, sea en escasez, sea en abundancia, sea con problemas o no. Debemos demostrar el gozo, porque la presencia de Dios está siempre con nosotros. El Espíritu Santo está aquí. Pero ¿quién lo frena, amado? Somos nosotros. Somos nosotros que le decimos, ahí nomás, quédate. Y no le damos la libertad para salir, para fluir, para que nos mueva el Señor con libertad. Ser espiritual es ser sabio. Hablar cuando el Espíritu lo indique. Bendito sea el Señor. Qué tremendo es esto, amado, y qué importante. No dejarse llevar por los impulsos. ¿Sabe? Hay mucha gente que le encanta hablar por hablar. En alguna reunión, cualquier cosa. Muchas veces hasta no se sabe expresar. Y cuando habla, ¿cierto? Sin querer a lo mejor ofende a otro. El espiritual, amado, es sabio, sabe callar. Sabe hablar lo justo, lo necesario cuando el Espíritu le indique. Sabe que muchas veces hasta el necio pasa por sabio cuando calla. Es que hay gente que no calla nunca y tiene que hablar y hablar. Es que yo tengo que decir algo, es que yo quiero decirlo, es que no me puedo ir si no lo digo. Ser espiritual es ser sabio y hablar cuando el Espíritu lo indique. Ser espiritual es aquel que fluye el gozo no importando las circunstancias. Ser espiritual es amar y no criticar. El espiritual siempre va a apelar al amor, a la reconciliación. El espiritual acepta la reprensión y no se enoja cuando le corrige. Bendito sea el Señor. Maravilloso eres. Finalmente, amados, le invito a que busquen el Salmo 15. Dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra integridad que se usa aquí en hebreo quiere decir estar completo. Cuando el salmista habla de integridad, aquí en este salmo, el que anda en integridad y hace justicia, dice estar completo, no desmembrado, que no falte ninguna de sus partes. El ser espiritual es llevar una santidad completa, no solamente con nuestra mente, con nuestro corazón, porque Dios anda buscando verdaderos adoradores. Dios anda buscando adoradores porque se les perdió, porque no hay, son escasos los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Aquel que le adora no solamente de adentro, sino con sus hechos. Aquel que adora solo cuando nadie le está viendo, no solamente cuando estamos en un grupo. Aquel que hace lo recto y lo justo delante del Señor. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amados, que seamos una iglesia que adoremos en espíritu y en verdad. De manera que cuando Dios mire y ande buscando esos adoradores, nos vea a nosotros ahí. Vea a esta iglesia y diga, ahí están.
Esos son los que yo quiero. Esos son los que yo he anhelado. Esos verdaderos adoradores ahí, Señor, desciendo. Ahí yo bajo, dice el Señor. Ahí yo bajo con libertad y desciendo. Bendito sea el Señor. Si nosotros buscamos, si nos enamoramos más del Señor, vamos a conocer cosas que jamás hemos visto y que el Señor tiene reservadas para nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Bendito sea el Señor. Yo también lo quiero. Yo anhelo esa presencia santa. Yo anhelo que el Señor se mueva con libertad. Le voy a compartir algo. Anoche tuve un sueño. El Señor me habla a través de sueños. De muchas formas me habla. Y vi esta iglesia. Bendito sea el Señor, porque he orado mucho. Con mi esposo oramos mucho por este ministerio. Y vi a esta iglesia. Y yo lo profetizo en esta hora en el nombre de Jesús. Vi, amados, muchos niños y mujeres. Y los vi con trajes blancos y estaban danzando. Y un culto, amado, era una fiesta extraordinaria. Y me levanté hoy día con gozo y dije, Señor, gracias, porque allá vamos a llegar. Allá seremos, Señor. Y no se desalienta mi corazón. Y el Señor me dio ese sueño, porque anoche tuve una conversación con mi esposo, que Él sabe y conoce, que me está reservada con el Señor. Pero el Señor con ese sueño me alentó y me animó y me dijo, hija, sigue adelante, mira lo que tengo. Danzas, amado. Yo estaba ahí, era protagonista, no un mero espectador. Amado, el Señor quiere que usted sea un protagonista de eso. No quiere que seamos espectadores, que miremos de lejos, qué lindo lo que está pasando allá. Dios quiere que usted esté aquí y sienta esa presencia y se mueva. Bendito sea el Señor. Maravilloso es Jesucristo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Oh Señor, te alabamos, Jesús. Oh, maravilloso eres. Oh, Katamakaya Vayasi, Hanalayashiha. Oh, tu presencia santa está en este lugar, Jesús. Tú estás aquí, Señor. ¿Quién puede resistirse ante tu presencia, Jesús de la gloria? Oh, oh, santo y poderoso eres, Jesús de la gloria. Señor, aquí estamos delante de ti. Queremos ser, Señor, adoradores que te busquen. Queremos ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no de apariencia. Señor, renunciamos a nuestras estructuras, renunciamos a nuestros pensamientos y a nuestras ideas. Señor, ahora tomamos la humildad y la hacemos nuestra para recibir cada palabra que tú prediques y exhortes de aquí adelante, sabiendo y reconociendo que tú usas a tus siervos, Señor, y que no es algo, Señor, que vino por venir, sino que tú, Señor, nos hablas, que tú, Señor amado, estás con nosotros porque quieres llevarnos a otras dimensiones, a otros lugares, Señor amado, porque estás cansado de sacrificios, tradiciones de hombre. Oh, y Karamakoa Shai Sakalabayasi, amado. Bendito sea tu nombre. Aquí estamos rendidos delante de ti, Señor. Señor, para que tú obres y opere en nuestras vidas. Aquí estamos. Tómanos, Señor. Señor, danos la paciencia para buscarte día tras día, Señor, hasta experimentar lo extraordinario, lo hermoso de ti, porque tú estás dispuesto, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor